Gracias. Bueno, vamos a lo que vinimos, a la palabra de Dios. Qué rico alabar, qué rico adorar a Dios con nuestras voces, con la música. Qué rico escuchar la iglesia completa alabando al Señor. Y bueno, indudablemente esto lo llena a uno de emoción, pero la mayor emoción es saber que lo que cantamos es verdad, que lo que cantamos en esa alabanza está en la palabra de Dios. Y si está en la palabra de Dios, es verdad. Yo no sé dónde estarías tú hace 5, 10, 15 años. Yo sé dónde estaba yo hace varios años. Y por eso poder alabar a Dios por lo que hizo por mí no puede pasar desapercibido. No puede pasar como solo una canción bonita que cantamos. Tiene que ser una muestra, una prueba de que el plan de Dios prevalece. Y es precisamente de lo que vamos a estar hablando hoy. Venimos no en una serie, pero sí con un hilo conductor. Y hace poco decíamos que cuando Dios llama, nosotros solo tenemos una opción y es responder con obediencia. Y cuando yo respondo con obediencia, el resultado va a ser la victoria. Y la victoria aprendimos hace poco que es la presencia de Dios en nuestras vidas. No es lo que recibimos, no es la añadidura. La presencia de Dios es la mayor victoria que yo pueda tener. Y cuando nos referimos a ese texto, uno dice, amén. Sí, así es, la presencia de Dios en nuestras vidas. Pero ahora vámonos de para atrás un poquitico. Esa victoria viene cuando yo respondo con obediencia, ¿cierto? Pero paremos ahí. ¿Y entonces qué pasa si yo no respondo con obediencia? Entonces, ¿será que yo tengo la capacidad de frenar el plan de Dios? ¿La voluntad de Dios? A veces yo escucho la voz de Dios y no respondo. A veces me hago el que no escuché. Y voy caminando y hay una persona que está pidiendo algo, o yo veo que hay una necesidad y yo escucho la voz de Dios, pero yo sigo porque voy de afán, porque Dios me llamó a hacer algo más allácito. Y yo sigo, y cuando el Espíritu Santo empieza a incomodarme, yo mismo me echo cuentos a mí. No, es que es porque voy de afán. Es que hay otra bendición programada, esta no estaba programada. Luego vuelvo. Jesús dijo que pobres vamos a tener entre nosotros. O me hago el que no entendí y sigo caminando. Ay, Señor, ¿tú sí me estabas diciendo que parara? Si lo sentiste en el corazón es porque sí. ¿Qué confirmación necesitas? En muchas ocasiones Dios llama, yo escucho el llamado, pero no respondo. Y entonces, si yo no respondo, Dios se quedará en el cielo diciendo, ay, me dejaron con los brazos cruzados. No pude ayudarle a esta persona. No, no, amada iglesia. El plan de Dios prevalece. Ninguna circunstancia, resistencia humana, ninguna tormenta puede detener el plan de Dios y su propósito. Ninguno. Dios tiene un plan y ese plan se cumple y punto. Entonces, para dejarlo claro, vamos a tener hoy solo 2 capítulos. El primero y el segundo. El primero dice que mi desobediencia no cambia el plan de Dios. Si eso fuera así, yo sería más poderoso que Dios,
Voy a ser desobediente. ¡Ja! Me estoy desquitando que no me dio el carro que yo quería. Y Dios, ay, por favor, obedéceme. No. Miren, si yo desobedezco, yo me la pierdo. Yo me pierdo la bendición. Dios pone en mi corazón llevarle la palabra de salvación a una persona. Y yo desobedezco. Pobrecita, esa persona no va a ser salva. Ni que fuéramos la última Coca-Cola del desierto. La última Coca-Cola del desierto, si fuera así, sería Dios, no yo. Entonces Dios va a mandar a otro a que le lleve la palabra. ¿Y qué pasa conmigo? Además de que quedé como desobediente, me perdí esa bendición. Me perdí el que algún día me vuelva a encontrar a esa persona y decir, tú no eras el que estaba un día por ahí. Sí, ay, yo te vi pasar un día. Y detrás de ti venía otra persona y me empezó a hablar de Jesús y eso cambió mi vida. Ay, me la perdí. Porque es que el plan de Dios prevalece, no depende de mí. Él me usa por su infinita misericordia, no porque yo tenga ningún poder, ninguna capacidad. Hoy que vino una persona a la charla que hubo antes de la prédica que se la perdieron. Muy buena, yo me vi todo lo que me pude ver y voy a llegar a verme el resto. Muy buena, la vamos a publicar para que no se la pierdan. Muy necesaria para el pueblo de Dios. Pero entonces vino una persona y cuando me presenté, entonces me dijo, ay, usted es el pastor acá. Le dije, sí, el burro de los burros. Porque es que esto no depende de nosotros. Yo soy consciente y ese título me gusta y estoy tranquilo. No necesito más. Con ser el burro que carga la presencia de Dios, que lleva la palabra, que Dios usa para hablar. Si usó un burro en el Antiguo Testamento, si usó un burro para entrar a Jerusalén cuando todos lo esperaban en tremendo corcel blanco, pues va a usar otro burro hoy para traer su palabra. Y su plan no depende del burro. El plan de Dios prevalece. Mi desobediencia no va a cambiar el plan de Dios. Y para entrar a la palabra de Dios, que es a lo que vinimos, pues vamos a Jonás 1:5. ¿Recuerdan que venimos viendo los Jotas 1:5? Hoy vamos con Jonás 1:5. Para darles un poquito de contexto mientras lo encuentran, Jonás, Dios lo llama a ir a predicar a Nínive y Jonás huye del llamado de Dios. Y entonces surge la tormenta como consecuencia de su desobediencia. Y los marineros, que muy seguramente eran gentiles, idólatras, infieles, con el respeto, si aquí hay algún marinero, creo que no, pero son características propias. Ellos, con todas esas características, ellos claman a Dios, a sus dioses. En cambio, Jonás, el profeta, está dormido. El mundo al revés. Leamos desde el versículo 1, Jonás 1, versículo 1. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis para huir del Señor. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. Pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Paremos ahí un momentico. Entonces ahí tenemos la historia. Muchos la conocemos. Y muchas veces nos han enseñado, Dios manda a Jonás que vaya a predicar allá y él se va para allá. Y en esa desobediencia entonces llega la tormenta.
Y atención al versículo 5. Los marineros, aterrados y a fin de aliviar la situación, comenzaron a clamar cada uno a su Dios y perdón, y a lanzar al mar lo que había en el barco. Jonás, en cambio, había bajado al fondo de la nave para acostarse y dormía profundamente. Qué pena con ustedes, pero la tos continúa por ahí un poquito. ¿A ustedes no les parece muy irónico que mientras que los paganos están buscando a sus dioses, el profeta, el que el Dios verdadero, único Dios verdadero, ha escogido, está durmiendo? Cualquier parecido con la realidad es coincidencia. Los paganos buscando a sus dioses, los paganos tratando de resolver la situación y el profeta huyéndole a Dios. Y se menciona la tormenta. Al final vamos a hablar un poquito de la tormenta y hacer un paralelo muy bonito con el Nuevo Testamento. Pero vemos la tormenta realmente como un instrumento usado por Dios. Dios está usando los fenómenos naturales, las circunstancias, para redireccionar a Jonás, para que su plan se cumpla, porque la desobediencia de Jonás no frena el plan de Dios, así como mi desobediencia no lo va a frenar, así como tu desobediencia no lo va a frenar. Entonces, sucede que cuando nosotros somos desobedientes, cuando nosotros huimos de Dios, Él nos despierta. Dice otro de los profetas menores, Él nos llama con lazos de amor. Él permite de pronto alguna tormenta en nuestra vida para despertarnos, para redirigirnos, para jalarnos con un lacito y decir, no era hacia allá, papito lindo, era hacia allá. Y en este momento, yo creo, no sé si será el único momento, pero yo creo que en este momento el mundo está viviendo una etapa de insensibilidad espiritual. La iglesia específicamente, nos estamos sentando muy cómodos en la iglesia. Y no nos estamos esforzando para ir a hacer la gran comisión, para ir a Nínive, sino que nos estamos girando para el otro lado, hacia Tarsis, porque hacia allá es mejor, porque hacia allá quiero ir yo. Esa insensibilidad espiritual que estamos experimentando es algo parecido al sueño de Jonás. Jonás estaba disfrutando una falsa paz. Estaba durmiendo profundo, en paz. Significa que las circunstancias alrededor estaban bien. ¿Cambiaba eso su desobediencia? Cuando nosotros nos metemos en nuestra cama y yo me tapo con la cobija, ¿será que realmente estoy aislándome del mundo? ¿Estoy aislándome del plan de Dios? El mundo está durmiendo en una falsa paz, porque nosotros, los llamados de Dios, no estamos yendo hacia Nínive. ¿Y quién se la pierde? Nosotros. Si yo desobedezco, mi desobediencia no va a frustrar o a frenar o a cambiar el plan de Dios. Si yo desobedezco, yo me la pierdo. Me estoy perdiendo las bendiciones que Dios me está poniendo. La soberanía de Dios siempre, siempre está por encima de las leyes de la naturaleza. Él las creó. Él rige. Él manda.
ni mis decisiones, ni el mar, ni la tormenta, ni los problemas, ni las faltas que tengo van a cambiar el plan de Dios. Nada de eso se escapa de su control. Nada de eso se escapa del plan perfecto de Dios para mi vida. Y a veces los inconversos, los incircuncisos nos muestran más obediencia que nosotros. Estos marineros clamaban a sus dioses mientras que el profeta del Dios de Israel dormía. Escapaba a una falsa paz. Entonces, acá con Jonás, y lo vamos a dejar ahí en pausa porque volvemos, estamos viendo que nuestros planes no van a cambiar el plan de Dios. Y hay infinidad de ejemplos así en la palabra. Pero antes de volver a Jonás, tenemos que saber que ni siquiera el reino de las tinieblas cambian el plan de Dios. Ese es el segundo capítulo de hoy. Las tinieblas no cambian el plan de Dios. A veces pareciera que le diéramos más poder a Satanás que a Dios. A veces pareciera que creemos más en todo lo que Satanás puede hacer en contra de nosotros que todo lo que Dios nos puede proteger. Y no vivimos nuestra vida en obediencia a Dios, sino en temor a Satanás. El plan de Satanás, el príncipe de las tinieblas, siempre ha sido alterar el plan de Dios. ¿Lo ha logrado? No. Listo, ya terminamos el segundo capítulo, todos lo sabemos. Nunca lo ha logrado. Pero vamos a la palabra de Dios. Juan, adivinen cuál. 1:5. Pero leamos desde el versículo 1 para tener el contexto. Voy a hacer un paréntesis. Esta noche cuando llegue a su casa, va a abrir su Biblia ahí mismo en Juan 1 y va a revisar entre Juan 1, versículo 1 y el versículo 18 cuántas referencias hay a Jesús. Qué ejercicio tan hermoso encontrar que en 18 versículos hay unas 40 referencias a Jesús. Cierro el paréntesis. Dice la palabra de Dios: en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él, todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Desde el comienzo, Jesús estaba ahí. Y desde el comienzo, Satanás estaba ahí. Versículo 5. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Las tinieblas no han podido cambiar el plan de Dios. Desde el principio. Dice, no han podido. Esto es un tiempo perfecto. Lo ha venido haciendo consistentemente. ¿Con qué resultado? Negativo. No ha podido, no lo ha logrado. Y aquí hay una conexión, me parece maravillosa, entre la historia de Jonás y lo que estamos leyendo aquí en este momento en Juan 1. Jonás predicó con resistencia. Cristo, el Verbo que existía desde el principio, predicó con obediencia. Mientras que Jonás se resistió al plan de Dios, Jesús se entregó a hacer el plan de Dios. Otra conexión importante acá. Pasamos del Antiguo al Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, el profeta rebelde, el profeta desobediente, el dormido que no quería que Dios salvara al pueblo. Y en el Nuevo Testamento, el profeta perfecto,
Jesús, el Salvador obediente y activo, que lo dio todo para que nosotros fuéramos salvos, para que nosotros recibiéramos lo que no nos merecíamos. Venía la bala de la muerte hacia nosotros y Jesús se paró en el medio y la recibió. Y nosotros, que esa bala venía con nuestro nombre propio. Ya estaba marcado que nosotros teníamos esa condena a muerte. Y Jesús se entrega y dice, aquí no pasó nada. Tú eres una nueva creación. Las cosas viejas ya pasaron. En mí eres una nueva creación. Ambos, el profeta desobediente y el profeta perfecto, ambos muestran que el plan de Dios siempre prevalece. Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez y Cristo 3 días en la tumba. Un paralelo que el mismo Jesús hizo en Mateo 12:40. Y recuerdo alguna vez, cuando aún yo me encontraba en prisión, que alguien me preguntó, ¿cómo me comprueba que esto no es una fábula? ¿Cómo me comprueba que no? Porque hay historia, y es historia confirmada. Yo soy biólogo marino, esto fue en Miami. Yo soy biólogo marino. Y sé que una persona no puede sobrevivir dentro de un pez, por grande que sea. El espacio no es el problema. Hay peces que tienen el espacio para albergar una persona. Los ácidos gástricos del pez, entre más grande, mucho más fuertes, te desharían. El oxígeno, si tuviera el oxígeno para que tú estés ahí 3 días, no podría sumergirse, estaría flotando, se muere. Entonces, o te mueres tú o se muere el pez. ¿Cómo me explica eso? Y yo no sé, porque yo no sé, yo no soy biólogo marino, no sé de eso. Pero si tenemos la capacidad de creer que Jesús estuvo muerto por 3 días y resucitó, algo que tampoco se explica desde la biología. ¿Cómo no vamos a creer que Jonás estuvo dentro de un pez o una ballena o el que sea 3 días y que salió otra vez y que estaba vivo? ¿Será que a Dios le queda grande hacer eso? Creemos que Dios resucitó a Jesús al 3er día, pero no vamos a creer entonces que sacó a Jonás vivo del vientre de la ballena. Acá no estamos hablando de la naturaleza, acá no estamos hablando de qué tanto puede resistir la persona, acá estamos hablando que Dios puede hacer milagros y que mi desobediencia, que las leyes de la naturaleza no frustran, no frenan el plan de Dios que es perfecto. Entonces, la pregunta no es si un pez puede albergar a una persona 3 días sin que se muera dentro de su vientre. La pregunta es, ¿puede Dios hacer lo imposible para nosotros? Sí. ¿Y cómo lo compruebo? Si yo estoy parado acá, no necesitaríamos más evidencia. Si Dios me rescató a mí, que no estuve 3 días en el vientre de una ballena, sino como 30 años en el vientre de la podredumbre y de la oscuridad de este mundo, ¿cómo no va a sacar a este pobre hombre de una ballena después de 3 días solamente? Respiro, y esa es la evidencia de que Dios hace lo imposible. Volvamos a Juan 1, que eso allá quedó como muy insípido y no hablamos mucho de Juan 1. Ahí en Juan 1, de los versículos 1 al 4, vemos esa continuidad del propósito divino. Vemos cómo pasamos desde la creación
En el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de él todas las cosas fueron creadas. Sin él nada de lo creado llegó a existir. La creación. Entonces ahí vemos el propósito de Dios, el plan de Dios desde la creación hasta la redención. Esta luz resplandece en la oscuridad y la oscuridad no ha podido apagarla. Completico. ¿Qué pasó desde el principio? Allá, cuando en el principio ya existía el verbo, hasta el momento en que la luz resplandece en la oscuridad. ¿Qué pasó? Ayúdenme a recordar. ¿Qué ha hecho Satanás para frenar los planes de Dios? Lo primero, se le presentó a Eva y le dijo: lo que Dios dice es mentiras. ¿Tuvo éxito? No, esa fue su mayor derrota. ¿Qué sucedió después? ¿Será que nos cuesta mucho recordar todo lo que Dios hizo de ahí para allá? Cuando un hermano mata a su propio hermano, cuando otro le roba la primogenitura. Amada iglesia, es que lo que nosotros vemos ahí, desde el momento de la creación hasta la redención, no es más que la naturaleza humana. No es más que el plan de Satanás usando persona tras persona para destruir, para mentir, para matar a lo que él ha venido. Corrijo eso. Sí, es más que eso. Es el plan de Dios que prevalece a pesar de las tinieblas, porque es que las tinieblas no pueden frustrar el plan de Dios. Por eso me encanta. Juan 1 es uno de los pasajes con mayor profundidad teológica en todas las escrituras. Por eso es que Juan del 1 al 5 nos da ese paseo desde la creación hasta la redención, mostrando cómo el plan de las tinieblas no ha podido prevalecer. Juan 1:5 debería estar resaltado en todas nuestras Biblias. Esta luz, Jesús, resplandece en la oscuridad y la oscuridad no ha podido apagar a Jesús. La tumba de Jesús albergó la muerte durante 3 días, pero no apagó el plan divino, porque al tercer día resucitó. Al tercer día se levantó a darnos una esperanza de vida eterna. Ni siquiera su círculo más cercano lo podía creer. Respondieron con asombro, con temor, con llanto, con incredulidad. Pero ni las tinieblas ni la desobediencia pudieron frenar el plan de Dios. ¿Será que el plan del maligno puede frenar el plan de Dios en tu vida? ¿Será que tu desobediencia o tu pecado o el mío pueden frenar el plan de Dios en nuestras vidas? No, no. Por eso es importante el arrepentimiento. Porque mi desobediencia, mi pecado, lo que hace es posponer el plan de Dios. Yo soy el que me la pierdo. ¿Cuántos días necesito yo perder en el plan perfecto que Dios tiene para mí? Yo no quiero perder ni uno. Por eso es que cada día yo debo ir a los pies de Cristo con arrepentimiento, a pedirle perdón por mis pecados, porque sé que sus misericordias son nuevas cada mañana. Cada mañana tiene un plan maravilloso para mí. Cada mañana estoy más cerca de disfrutar la eternidad con mi Señor. ¿Qué hago durmiendo?
¿Qué hago dándole a las tinieblas más poder en mi vida del que debería? ¿Qué hago enredándome en la tormenta? ¿O ignorando la tormenta y yéndome a dormir? Cuando vemos estos tres componentes en la historia de Jonás, el sueño, las tinieblas y la tormenta, yo creo que es importante analizar un poquito más a profundidad. Jonás estaba durmiendo en la tormenta. ¿Es pecado dormir en la tormenta? No, porque Jesús nunca cometió pecado y Jesús estaba durmiendo en la tormenta. Marcos 4:38 dice, mientras tanto, Jesús estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Entonces no es el acto de dormir como tal, es porque estoy durmiendo. Jonás estaba durmiendo por desobediencia, como queriéndose desconectar de su realidad, queriéndose desconectar de que le quedó grande, siendo profeta y le quedó grande obedecerle a Dios. Es como dormirnos a la realidad. En cambio, Cristo estaba dormido por su confianza. No era por su desconexión como Jonás, era por su conexión con el Padre. Él sabía que Dios estaba al control. No nos importa que nos ahoguemos. Y yo me imagino a Jesús pensando, pues claro que me importa, pero no se van a ahogar, tranquilos. Dios está al control. ¿No te importa que me quede sin trabajo? Sí, claro que me importa. Pero ¿para qué está permitiendo Dios esto? Si a los que amamos, todo nos ayuda para bien, a los que amamos a Dios. Él obra para el bien de todos los que lo amamos. Entonces, vemos que en ambas situaciones Dios estaba controlando la tormenta. En una para redireccionar a Jonás, en otra para mostrar su gloria. Ninguna de las dos situaciones se le estaba escapando a Dios de las manos. Acá la diferencia era que uno estaba desconectado y huyendo de Dios y el otro estaba conectado y haciendo su voluntad en esta tierra. Él estaba salvándonos a nosotros. El otro estaba huyendo de la salvación para el pueblo. Otro elemento importante acá, las tinieblas. Por más que las tinieblas lo intenten, no van a prevalecer. ¿Por qué fue que los ácidos gástricos del pez no digirieron a Jonás? Porque no sucedió. Porque Dios lo estaba preservando para su propósito. No necesito otra explicación. No es que el pez ese día estaba comiendo vegetariano y los gases no eran tan ácidos. Si así fue, es porque Dios así lo hizo para poder preservar su propósito. La tumba tampoco retuvo a Jesús. Dios lo resucitó para nuestra salvación, así como sacó a Jonás vivo de ese vientre para llevar salvación a esa gente. Y otro elemento interesante acá es la tormenta, porque la tormenta no detuvo el plan de Dios, la tormenta era el plan de Dios. La tormenta no llegó a Jonás por castigo. La tormenta llegó a Jonás como una oportunidad más para hacer lo que Dios quería que hiciera. Nínive tenía que escuchar el mensaje, así como la humanidad tenía que recibir a Jesús en la tierra. Sin ambos no hubiera habido salvación. En Jonás 1:5 hay una tormenta física. En Juan 1:5 ya estamos hablando de una tormenta espiritual. En ambas tormentas, Dios siempre prevalece. El plan de Dios prevalece. Nuestra misión, nuestro propósito al que Dios nos ha llamado en esta tierra,
va a prevalecer. No por nosotros, sino porque ese es el plan de Dios en nuestras vidas. Esto no depende de nosotros. La pregunta es, ¿queremos ser como Jonás, el profeta dormido, desobediente, desconectado? ¿O queremos ser, como dijo Jesús, la luz de este mundo? ¿Qué elijo? ¿Qué escojo? Cuando he sentido ese susurro del Espíritu Santo en mi corazón, ¿qué voy a elegir? ¿La desobediencia o ser usado por el Señor? El dormido, el desobediente, fue redirigido por Dios de acuerdo a su plan, con amor, pero con firmeza. Creo que no es chévere pasar una tormenta, menos en el mar. Pero cuando pasamos por tormentas de corrección, tenemos que entender que son producto de la misericordia de Dios. Así como lo fue para Jonás una segunda oportunidad, la dificultad que enfrentamos en nuestras vidas, con seguridad, está siendo otra segunda oportunidad de Dios para nosotros. ¿Estamos pasando un momento difícil? No creo que sea el primero. No creo que sea el último. Acá lo importante es pensar que si el plan de Dios prevaleció trayendo la luz al mundo, esa luz resplandeció en las tinieblas. Entonces el plan de Dios en tu vida también va a prevalecer. Y las tinieblas no van a poder apagar esa luz. No van a poder frenar el plan de Dios en tu vida. Yo no sé en qué etapa de nuestras vidas estamos en este momento. Si huyéndole a Dios, yendo en la dirección contraria a la que Dios me mandó que fuera. Si estoy en medio de la tormenta, si me estoy despertando, si estoy siendo vomitado por la ballena. Yo no sé en qué momento de tu vida estás. Pero el plan de Dios en tu vida va a prevalecer. Tenemos que continuar. Pablo dijo, continuar peleando la buena batalla, corriendo la buena carrera, enfocados en la meta, y la meta es Jesús. El mismo Dios que mandó la tormenta, que le cambió el rumbo a Jonás, el mismo Dios que resucitó a Jesús de la tumba, ese mismo Dios que empezó una obra en ti, la va a terminar. Lo dice la palabra, Filipenses 1:6. Estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Amada iglesia, el Señor nos amó primero. El Señor nos escogió de lo más vil y menospreciado. El Señor empezó una obra en nosotros. Acá no estoy hablando de superación personal. Acá no estoy hablando de declararlo y recibirlo. Acá no estoy hablando de enfócate que lo vas a lograr. Acá estoy hablando de un plan de Dios perfecto, que se va a perfeccionar. Un plan de Dios que fue iniciado y que va a llegar a un perfeccionamiento. Estamos en el proceso. Amada iglesia, esto es un llamado a no esperar la tormenta, a no esperar a verificar si voy a resistir 3 días dentro del peso o no. Esto es un llamado a escuchar la voz de Dios, a
a estar en comunión con el Señor, con el Espíritu Santo y escuchar lo que me dice y obedecerle. No depende de mi obediencia. Si yo respondo y respondo con obediencia, recibo la victoria. Y si no respondo o respondo con desobediencia, el plan de Dios se va a cumplir. No sé después de cuántas tormentas, no sé después de cuántos peces y cuántos vómitos de pez, pero el plan de Dios se va a cumplir en tu vida y en mi vida. Continúa viviendo tu vida a los pies de Cristo. Oremos.